Muchas bendiciones, mis queridos amigos. Les habla Shirley M. Silva Cabrera, Fellow in Thanatology, certificada por la Association for Death Education and Counseling. En esta ocasión, deseo celebrar junto a ustedes la ocasión de la Navidad, momento también para renacer, para cobrar fuerzas, para seguir adelante. Y por ello deseamos hacerle el obsequio del conjunto de las conferencias otorgadas durante la Semana y Día de la Tanatología Integral en Puerto Rico 2024. Esta fue una serie de videos ofrecidos por egresados del certificado profesional en tanatología que he ofrecido, como también por medio de recursos profesionales que siempre me han apoyado en esta empresa, en esta misión de amor de divulgar y diseminar el conocimiento de la tanatología en Puerto Rico. Los siguientes son los títulos que verán en los videos que se estarán presentando, ya sea en YouTube o a través de nuestro website espigaspr.org o a través de Instagram o Facebook. Los títulos de las conferencias ofrecidas fueron Contexto de la metamorfosis personal ante la pérdida significativa, el arte de morir y el libro de las horas, por la doctora Shirley M. Silva Cabrera. El valor terapéutico de la escritura y de las memorias en el proceso de duelo, por el profesor David Rodríguez. El valor terapéutico del memorial creativo, por el profesor José R. Ocasio Córdoba. La talla de santos en el contexto del duelo de la cultura puertorriqueña, por el doctor José Torres Meléndez. Consideraciones tanatológicas en el aspecto cultural religioso, por el doctor José R. Rodríguez Gómez. Hablar y aprender sobre tu propia muerte, por la profesora María de los Ángeles Rivera Vázquez, De la tumba al jardín. Una reseña por la licenciada Betsaida Liz Gómez y el modelo de tareas del duelo de William Worden, identificado en el arte plástico mediante una selección de pinturas por la señora Irelina Lebrón Avezuela. Espero que este obsequio de amor les sea de beneficio, que los ayude a renacer también en Navidad y a continuar valientes y firmes en el proceso de la restitución luego de una pérdida significativa. Para mayor información, Shirley M. Silva Cabrera, silva.shirleym@gmail.com o en la página www.espigaspr.org. Bendiciones en Navidad y siempre. Los espero el próximo año en la Semana y Día de la Tanatología Integral 2025 a celebrarse en el mes de marzo. Mayor información más adelante. Los amo. Hasta pronto. Vamos ahora a presentar a la licenciada Betsaida Liz Gómez. Voy a leer un poquito de lo que aparece en internet sobre esta querida integrante del evento de hoy. Y dice así, habla sobre su obra De la tumba al jardín. Lo que parece ser el final y una ruta sin retorno hacia la muerte puede convertirse en el comienzo de una nueva historia. Esto es lo que la autora puertorriqueña Betsaida Liz Gómez comparte en su primer libro llamado De la tumba al jardín, que narra cómo revivió la esperanza tras un diagnóstico catastrófico donde era imperante la necesidad de un trasplante de órganos para sobrevivir y la intervención divina tras una segunda sentencia de muerte. De la tumba al jardín
Es una historia real y estremecedora, con la que el autor embarca al lector en un viaje donde lo hace partícipe de su trayectoria, montándolo en un carrusel de emociones, serpenteando entre la desesperanza y dolor, hasta recuperar la fe ante la realización de un milagro de vida. Relata el proceso donde la esperanza pareció llegar a su fin, pero Dios intervino convirtiendo una tumba en un jardín. Esta impactante historia trata temas tan relevantes como los procesos en medio del valle de sombra, los sentimientos ante un diagnóstico de muerte, la importancia de los amigos, la provisión de Dios, y además enseña una interesante perspectiva en cuanto a la donación de órganos y cómo a través de la muerte de su donante ella pudo volver a vivir. De eso se trata la analogía de la tumba al jardín, un libro escrito y editado con la asesoría y acompañamiento del autor y conferencista José Luis Navajo. Damos la bienvenida a nuestra querida licenciada y me tomé la libertad, licenciada, de traerle el extracto, ¿verdad?, de lo que encontré sobre su obra literaria. Gracias. Así que agradecida por su participación. Como hablaba Shirley, tengo un libro, decidí plasmar mi historia en papel y tinta para que, ahora digo, cuando ya yo no esté en la tierra, ese legado continúe. Veía que parte de lo que se habla esta semana era la trascendencia a nuevos comienzos, y de eso se trata de lo que yo les vengo a hablar, de cómo ante un diagnóstico fatal, un diagnóstico, voy a poner esto aquí porque creo que lo voy a tumbar yo misma, cómo ante un diagnóstico de muerte, como ya hemos ido hablando, cambió mi vida. Y yo escribo en mi libro, hay una frase que hablo mucho, que dice que cuando hay cosas que parecen finales, hay eventos de nuestra vida que parecen que son el fin, pero no sabemos muchas veces que es el principio de nuevos comienzos, de cosas nuevas. Eso fue lo que ocurrió en mi vida. ¿Por qué de la tumba al jardín? La tumba, como ya hemos hablado, y muy acorde con lo del tema de la muerte y la tanatología, la tumba, este es mi libro, es la portada, ¿verdad? Cuando hablamos de tumbas, ¿qué nos trae a la mente? Nos trae finales, nos trae oscuridad, nos trae sentimientos de tristeza. Una tumba es un lugar frío, es un lugar donde no solo muere, no solo se entierra el cuerpo. En esas tumbas muchas veces se murieron ilusiones, se murieron sueños, se murieron esperanzas, planes, tanto del difunto como de la familia, como de los amigos, como de otras personas que también estaban alrededor, que juntamente con la pérdida de esa persona mueren todo este tipo de cosas que les mencioné. Y quizás digas, de una tumba, un lugar lúgubre, al jardín, son como, ¿verdad?, la antítesis. Y de eso se trata. En el 2019, finales de 2019, yo recibo un diagnóstico fatal, un diagnóstico de muerte. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo abro ese papel sin tener ninguna sintomatología. Veo en ese diagnóstico la palabra de cirrosis hepática. Pienso que puede ser un error. Lo que conocía al momento de la cirrosis hepática no cuadraba con nada de lo que yo pudiera tener. Pero sin embargo yo tenía un recuerdo de esa enfermedad. Y el único recuerdo era muy malo porque fue la enfermedad que le arrebató la vida a mi papá. Y yo lo vi morir, no tuvo como yo la bendición ni la gracia de tener un trasplante. Así que cuando yo veo esa palabra ahí, se me cayó el mundo. ¿Ves? Reviví muchas de las situaciones que viví con mi papá, que quizás como estos procesos de lo que hablaba ella no se habían llevado a cabo, no se podía hablar de la muerte, no se podía hablar de nada de eso. Esa enfermedad, ese nombre me traía a mí a memoria todo lo negativo. Entonces, pues en este momento, la que estaba viviendo la experiencia no era mi papá, era yo. Y yo suponía ya, pues que ya eso era el final. Tan así que me dicen, mira, la enfermedad está, acabándome de enterar, está en un estado bien avanzado,
necesitas un trasplante urgente. Yo sabía de trasplante que yo era donante de órganos. Yo sí me había registrado, yo siempre quise, digo, el dejar un legado, el que después de mi muerte mi historia continuara. Pero jamás pensé verme en la situación de tener que ser yo la que necesitara un trasplante. Así que fue en plena pandemia, hablábamos de lo difícil que fue el no tener este contacto con todas las personas, el vivir esa situación de pensar que en cualquier momento va a estar el fin. Tengo que reconocer también que el concepto de la muerte para mí estaba bastante claro. Soy creyente, respetando, ¿verdad?, otras opciones, soy creyente y pues yo estaba muy tranquila de que lo que sucediera, pues lo iba a aceptar como parte de la voluntad del que me formó. Pero también tenía sentimientos de miedo, de incertidumbre, no es que yo me quisiera morir. Había muchísimas cosas que yo no había completado, había muchísimas cosas que faltaban por hacer. Así que mi condición requería un trasplante de hígado. En Puerto Rico, al momento, solamente tú puedes tener ese órgano si una persona muere. Así que es un sentimiento bien ambivalente, es agridulce, porque estás pidiendo una oportunidad de vida a raíz de la muerte de otro. Así que en plena pandemia, la enfermedad hace estragos rápidamente y empiezo todo el proceso para entrar a la lista de espera y en noviembre 17 de 2021 yo entro a la lista de espera pensando que necesitaba pasar mucho tiempo, porque eso puede ser días, meses, años, o que pasara como pasó con mi papá, pues no fue a tiempo, el donante no llegó a tiempo, su vida terminó primero. En noviembre 18, el día siguiente, yo recibo esa llamada. No había pasado 24 horas. Y me llega esta llamada de que apareció mi donante. Así que, vuelvo y les digo, un momento bien agridulce. Mi familia celebraba por un momento una opción, ¿verdad?, una segunda oportunidad de vida que yo tenía. Pero teníamos bien claro que había una familia sufriendo por la pérdida, en duelo, por un ser querido. En este caso, era un joven de 34 años. Y yo, mientras estaba en todo el proceso de la espera, de que me prepararan para entrar a sala, mi mente daba muchas vueltas. Yo decía, Dios mío, hay una madre que está sufriendo, quizás hay unos hijos que están sufriendo, hay una esposa que está sufriendo, no lo sé, no lo conozco. Pero de esta manera, lo que le quiero decir es que va más allá, muerte y vida se enlazan en mí. La muerte de este chico, que aún no he conocido a su familia y sueño con conocerlo, entre su vida y la mía fueron unidas en un lazo irrompible para toda la eternidad. Así que la donación de órganos fue la manera donde él estableció su legado, donde su vida trascendió. Y por eso hablaba de trascendencia a nuevos comienzos. Yo siempre voy a todo lugar y yo digo, aquí y ahora mismo aquí estamos, mi donante y yo, porque parte de ese ser vive en mí. Parte de su vida todavía se sigue extendiendo en la mía. Cuando yo pensaba que era mi final, que lo que me esperaba era una tumba, tuve la oportunidad de florecer. ¿Qué son los jardines? Los jardines traen alegría, los jardines son sinónimo de vida, de renacimiento, de colores. Pero también es la analogía de lo que fue la vida de mi donante. Su muerte no quedó en la tumba, él no se quedó allí. Todavía hoy yo estoy hablando de él. Quizás esa persona nunca imaginó que una parte suya iba a extenderse a hacer tantas cosas. Luego de mi trasplante, mi vida, la visión de mi vida cambió. Siempre he sido una persona muy optimista, muy alegre, pero aún así mi vida, mi visión de la vida se transformó, porque empiezas a valorar ciertas cosas que antes no valorabas, pero también muchos sueños que yo pensé imposibles se completaron. Hace 2 años que yo recibí mi trasplante y en 2 años yo he podido hacer tantas y tantas cosas gracias a esa persona que dijo sí, a esa persona que habló con anticipación, le dijo a su familia con anticipación, yo quiero ser donante de órganos. Como dijo Séneca, no sabemos dónde la muerte nos va a esperar.
Así que la tenemos que esperar en cualquier momento. No es una realidad de que es cuando seamos viejos. Niños, jóvenes, todo, como ella hablaba, visto la muerte en todos sus escenarios. Así que es importante que nosotros hablemos también de eso, de que si usted no lo ha hecho, el momento para que una familia decida si dona o no los órganos de su ser querido, el momento de donde está ahí en el hospital no es el mejor momento, porque hay muchos sentimientos allí involucrados. Pero si usted, como hizo este joven, dijo sí, con anticipación, se lo informó a su familia, quizás él salió ese día pensando que todo iba a ser normal y iba a regresar 34 años, empezando la vida. Pero su vida terminó ahí, porque ese era el día que tenía determinado, ¿verdad?, que iba a ser el final de esos días. Pero gracias, ¿verdad?, a su decisión anticipada, yo pude tener la gracia, la bendición de que su hígado fuera puesto en mí. Y cuando ya yo pensaba que era el final de esa tumba, ¿verdad?, que era sombría, que era oscura, se levantó un jardín. Y por eso escribí también este libro, y he escrito 2 más, y esa era una de mis pasiones que yo tenía, poder escribir, pero lo veía siempre algo como imposible, como lejos. Pero de esta manera yo comparto mi historia y comparto lo que viví, lo que pensé, cómo me sentí en esos momentos, ¿verdad?, donde estaba en la espera o en la cirugía o todos los demás momentos que vinieron. Porque cuando yo no esté, quizás alguien pueda leerlo y a alguien le traiga la esperanza de que, mira, hay mucho más en lo que en lo que puede parecer el fin. Así que por eso estoy compartiendo mi historia con ustedes. Hay tumbas que pueden ser convertidas en jardines. De la muerte, aparte del dolor que nos puede traer, del extrañar a ese ser querido, de muchísimas cosas, también puede convertirse en poder sacar a la luz algo de nosotros que hasta ese momento no habíamos visto. Así que quizás un poco corto, pero eso es lo que yo les quería compartir, de que muerte y vida se enlazan en mí. Así que si hay alguna tumba o piensas que hay alguna tumba en tu vida, siempre está la posibilidad de que se convierta en un jardín. Así que gracias por prestarme sus oídos.